Estás escuchando Enrutadas en la Radio, un programa de Ruta Pacífica de las Mujeres. Han pasado 8 años desde que Colombia firmó el acuerdo de paz con las FARC-EP. 8 años de avances y también de algunas deudas con los territorios, las comunidades y especialmente con las mujeres, que han sostenido la esperanza de un país distinto. Hoy en Enrutadas en la Radio nos reunimos para reflexionar sobre el séptimo informe de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz. Hace poco asistimos al lanzamiento de este informe que contó con la presencia de actores fundamentales para la implementación del acuerdo y con mujeres de todos los rincones del país. Bueno, en este séptimo informe de la implementación de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz encontramos varios retos en los derechos de los derechos de las mujeres. Uno de ellos pues sigue siendo el asunto de la participación política, las garantías para la participación política de las mujeres sigue teniendo un progreso pues como muy lento en clave a la implementación del acuerdo de paz. También encontramos retos importantes en la participación de las mujeres en las instancias generadas del acuerdo de paz y en general también un asunto que tiene que ver con la seguridad de las mujeres tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. La presencia de actores armados en los territorios hace que la implementación del acuerdo de paz sea mucho más compleja, pero también es una amenaza para las mujeres lideresas, y las mujeres que hacen un trabajo por las mujeres en sus territorios. Entonces hay unos avances, no se pueden negar, hay unos avances que tienen que ver con la reforma rural integral, también con garantías con decretos, derechos, avances pues, legislativos que también se pueden considerar importantes para las mujeres, pero ya en términos de la materialización de esa implementación, pues siguen existiendo algunos retrocesos y procesos que no se han llevado a cabo como nosotras lo esperamos y como debería ser después de ya 8 años del acuerdo de paz. Si bien, como decía Erika, el informe reconoce avances en la presencia institucional en algunos territorios, advierte que la participación de las mujeres sigue siendo limitada y en muchos casos simplemente simbólica. Persisten los obstáculos para que las propuestas sean incluidas en los planes y las lideresas enfrentan riesgos crecientes de amenazas y estigmatización. Escuchemos a Lady Yesenia Guancha, lideresa indígena de Nariño. Soy del resguardo indígena de Cumbal, perteneciente a la etnia del pueblo de los Pastos. Bueno, desde el departamento de Nariño, en la zona sur, podemos hablar de que las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, las mujeres afro y las mujeres que están en el contexto de la urbanidad y la ruralidad, venimos apostándole a esta paz desde los procesos de las mingas de pensamiento, pero asimismo también desde los procesos de juntanza en los territorios, donde nos sentamos a tejer, donde hemos fortalecido a través del tema de la medicina, de la espiritualidad, pero también de los proyectos productivos que se han venido gestando desde las diferentes organizaciones y desde los tejidos y otras redes de apoyo que las mismas mujeres hemos venido fortaleciendo. Bueno, este informe nos deja, así como retos, también nos deja muchas reflexiones, ¿no? Y es que en el contexto de nosotras como mujeres hay que seguir juntándonos, hay que seguir organizándonos también para que podamos juntas de alguna manera levantar nuestras voces desde las distintas necesidades que tienen nuestros territorios, pero que asimismo este gobierno le ha apostado también a llegar a los territorios más lejanos, a sentarse precisamente con las organizaciones, conocer las problemáticas que existen en ellas y también en la búsqueda, ¿no?, de las soluciones dentro de cada una de estas desarmonizaciones que les llamamos en las comunidades, que también a futuro nos permitirán encontrar las respuestas y soluciones también para las mismas. A pesar de las dificultades, el informe también reconoce logros que no pueden pasar desapercibidos. En el proceso de reincorporación, por ejemplo, más de 13.000 firmantes continúan vinculados a los programas del Estado y cerca del 24% de ellos son mujeres. Ellas han demostrado que la paz se teje con las manos que antes sostuvieron un fusil y que hoy siembran, estudian y lideran proyectos colectivos.
Hablamos con Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, quien nos contó algunos retos y avances en materia de reincorporación con enfoque de género. Pues yo creo que las mujeres en proceso de reincorporación, mujeres firmantes del Acuerdo de Paz, han tenido múltiples barreras que yo señalaría como en 3 aspectos. La primera, una vez ellas dejan las armas, empezaron a ser víctimas de múltiples formas de violencias, de violencia doméstica, de violencias sexuales, en sus espacios privados, en sus nuevas vidas, con sus nuevas familias, y digamos que eso generó también una barrera importante para que ellas pudieran seguir avanzando en su proceso de reincorporación. Segundo, la sobrecarga del cuidado. Una vez se firma el Acuerdo de Paz, nacen 8.000 niños y niñas que los llamamos los hijos e hijas de la paz. Creo que esa parte es muy esperanzadora para el país, pero también significó para ellas una recarga en las labores del cuidado. Entonces, las mujeres firmantes han tenido que dedicarse más al cuidado de los hijos y de las hijas, de las familias, de esa reconstrucción familiar después del Acuerdo de Paz, y eso también les ha dificultado, por supuesto, sus posibilidades frente a la reincorporación económica, frente a su liderazgo social y político, frente a la reincorporación social. Entonces, ahí también se generó una barrera importante. Y por último, pues la estigmatización, sin duda. Ellas han sido víctimas, como también los hombres firmantes, de estigmatización. Por en el caso de las mujeres, siempre hay un reclamo adicional alrededor de la decisión de haber dejado los hijos y las hijas o haber abandonado sus familias, etcétera, por irse para la guerra. Entonces, digamos, estas barreras han hecho, por supuesto, que para las mujeres firmantes el proceso de reincorporación sea más difícil, más lento y tengan pues, más obstáculos. Bueno, yo creo que a pesar de esas barreras, lo que yo resaltaría muchísimo es el compromiso de las mujeres firmantes con la paz y con la democracia. Ellas han tenido muchas dificultades, además externas, de incumplimientos, etcétera, con su proceso de reincorporación, y a pesar de ello se han sostenido, digamos, aquí en la construcción de la paz, en la democracia, han honrado su palabra. Yo quisiera resaltar eso porque me parece que es muy importante. Y por eso mismo la Agencia para la Reincorporación, desde hace 2 años y medio, cuando llegamos e identificamos esos obstáculos que ellas tenían, decidimos fortalecer el equipo de género de la agencia, trabajar alrededor de mejorar el presupuesto que se destinaban a las acciones particulares para las mujeres firmantes, y que de esa manera pudiéramos trabajar sobre algunas estrategias relacionadas con la formación política para las mujeres, la prevención de las violencias hacia las mujeres firmantes, fortalecimiento de su liderazgo social y político con escuelas de formación política. Tenemos acciones afirmativas, por ejemplo, las propuestas de las mujeres firmantes alrededor de proyectos productivos que estamos financiando colectivos, pues tienen mayores puntajes, o son las convocatorias que hacemos en general, si son convocatorias hechas por las mujeres y sus organizaciones, pues tienen puntajes adicionales, digamos, distintas formas en las que hemos venido fortaleciendo el rol y el papel de las mujeres firmantes en sus liderazgos y como constructoras de paz. Recoge las armas, las vamos a eliminar para que los colombianos ahí puedan lograr la paz. Queremos para Colombia, queremos para Colombia, queremos para todo el mundo, queremos para todo el mundo. Según los datos del informe, más de 1.100.000 hectáreas han sido adjudicadas o tituladas desde la firma del acuerdo, y cerca de 300.000 de ellas han beneficiado directamente a mujeres rurales. Esto representa un avance muy significativo frente a años anteriores. También se han fortalecido los procesos de catastro multipropósito y planes de ordenamiento social de la propiedad, herramientas claves para reconocer la tenencia ancestral, campesina e indígena. Por primera vez se empieza a hablar en serio de una política pública de acceso a tierra con enfoque de género, que reconoce el papel de las mujeres como sujetas de derecho y no solo como beneficiarias secundarias. La garantía de seguridad sigue siendo el punto más crítico. El informe señala que 1.700 líderes y lideresas sociales han sido asesinados desde la firma del acuerdo, y cerca del 15% de ellos eran mujeres. En muchas regiones las estructuras armadas han regresado o nunca se fueron.
Y son las mujeres, especialmente las defensoras de derechos humanos, indígenas, afrodescendientes y campesinas, quienes siguen recibiendo el costo más alto de la guerra. A pesar de las brechas, los incumplimientos, la paz sigue viva en los territorios gracias al trabajo organizado de las mujeres. El informe reconoce que las iniciativas de paz territorial y de economía para la vida liderada por mujeres son una de las principales fuerzas que sostienen la implementación del acuerdo de paz. Muchas gracias por escuchar Enrutadas en la Radio. Les dejamos con algunos audios de las exigencias de las mujeres para la implementación del acuerdo de paz. Nos vemos en la próxima. Una de las grandes demandas tiene que ver en primer lugar con el punto número 1, que habla de la reforma rural integral, y hoy escuchando en este evento nos congratula saber el aumento que ha tenido para la disposición de tierras para las mujeres. Sin embargo, no es suficiente, es decir, queremos más. Demandamos que se implemente el programa integral de garantías para las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. La principal demanda es que se avance en el cumplimiento de las medidas con enfoque de derechos de las mujeres, enfoque de género que quedaron en el acuerdo. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que es el que más demandas tiene y al que más énfasis le hemos hecho, pero que requiere muchas más voluntades políticas. Lo más vital para nosotras no es solamente que se hagan, sino que se destinen recursos, que se escuchen a las mujeres. Las demandas también son territoriales. Uno tiene que ver con que la agenda por una vida libre de violencias continúe en este país, ¿cierto? En el eje hay mujeres lideresas amenazadas y desprotegidas por el Estado. No hay paz total sin el eje cafetero. Pues es importante el decir de que hay muchas necesidades, pero si bien es cierto, creo que debemos centrarnos en una de ellas, que es la participación política de las mujeres dentro de los espacios representativos de las comunidades. Enrutadas en la Radio es posible gracias al apoyo financiero de Embajada de Suecia, Diaconía, Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos en el marco del programa Mujeres que Inciden por la Paz, Día Mundial de la Oración, Equality Fund, Equal 2030, We Effect, Agiamundo, Wellspring, Mundubat, Gobierno Vasco, Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, Navarra. Los contenidos son responsabilidad de la Ruta Pacífica de las Mujeres y no reflejan necesariamente